Bueno, pues vamos con la clase de hoy, que va a ser muy breve. Ya ayer terminamos el último punto de la teoría de este tema con el que estamos, del tema 8. Y lo que nos queda es solamente ir haciendo ejercicios de las actividades finales del tema, de las propiedades de las funciones y para seguir conociendo un poquito más sobre las funciones. Entonces, en la clase de hoy tenemos la corrección de los ejercicios de ayer, que eran estos que ya tenéis en pantalla, 1, 2, 3 y 4 de las páginas 152 y 153. Y después pues tendréis que hacer para la próxima clase, que es la del martes, los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 155, ¿vale? Entonces, vamos a comentar estos 4 ejercicios. El primero de ellos nos pedía indicar cuál de los siguientes pares de valores correspondían a la base y al área de algún rectángulo del ejemplo anterior. En el ejemplo de la página 152 hablaba de un hilo de una longitud de 80 centímetros con la que se formaban rectángulos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, que la suma de sus longitudes sea 80 centímetros y segundo, que el producto de la base por la altura corresponda con el área de ese rectángulo, ¿vale? Entonces, en el apartado A, que nos dice una base de 1 centímetro y que tenga un área de 39 centímetros cuadrados. Pues si la base es de 1 centímetro, como la altura va a ser 40 menos x, x es 1, la altura sería 39, entonces 39 por 1 sería el área, que es 39 centímetros cuadrados, con lo que el primero sí que sería un ejemplo válido del caso del que nos hablaba el ejemplo de la página 152. En el apartado B nos dice si x mide 5, entonces al ser la base 5, la altura sería 40 menos 5, 35, pero el área sería 35 por 5. En este caso 35 por 5 no da 35 como es aquí, por lo tanto el apartado B no sería válido para un rectángulo que cumpliese las condiciones de las que hablaba el ejemplo. En el caso C, si x valiese 22, entonces la altura valdría 40 menos 22, 18, y si calculamos el área multiplicando 22 por 18 nos daría 396, con lo que sí que sería válido. Y en el caso del apartado D, aquí es evidente que no va a ser válido, puesto que el área no puede ser un valor negativo. Pasamos al ejercicio 2. Nos dice que tenemos un cilindro cuya altura es x, es igual que el radio de su base. O sea que el radio de la base mide lo mismo que la altura del cilindro, como veis ahí en el dibujo. Nos pide cuál es la expresión analítica del volumen. Y nos da como pista que recuerda que el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. O sea, el área de la base, que es de un cilindro, que es un círculo, es pi por r al cuadrado. Por la altura sería el volumen. Como el radio de la base es x y la altura también es x, entonces tanto r como h van a ser x. R cuadrado sería x cuadrado por x, por lo tanto tendríamos pi por x elevado al cubo. Esa sería la expresión del volumen del cilindro. Si nos dice obtener la expresión analítica del área del cilindro, el área del cilindro se puede calcular como 2 veces el área de la base más área lateral. El área de la base son dos círculos. El área del círculo es pi r cuadrado, pero pi r cuadrado ya sabemos que es pi x cuadrado. Luego tendríamos 2 por pi por x al cuadrado. Y el área lateral es la longitud de la circunferencia. El área lateral es como un rectángulo que está enrollado en círculo en torno al círculo de la base. Entonces ese rectángulo sería base por altura, la altura es x y la base es la longitud de la circunferencia, que es 2 por pi por r. Por lo tanto tendríamos 2 por pi por el radio, que es x, y por la altura, que es x otra vez, x al cuadrado. 2 pi x cuadrado más 2 pi x cuadrado es 4 pi x al cuadrado. Y ya tendríamos la expresión del área del cilindro, ¿vale? Área de las bases más el área lateral. En el 3 nos dice, indica cuál es la expresión analítica del volumen de un cono, sabiendo que su altura son 6 centímetros y el radio de su base es variable. Se recuerda que el volumen del cono es un tercio del área de la base por la altura. Entonces, teniendo en cuenta que el área del cono es un tercio del área de la base por la altura, el área de la base es pi por el radio al cuadrado y por la altura. Como tenemos que la altura es 6 y el radio de la base es x, tendríamos un tercio de pi por x al cuadrado y por 6. Y simplificando, ese 6 dividido entre un tercio o multiplicado por un tercio del principio nos quedaría 2 pi
x al cuadrado como expresión final de la función que nos da el volumen del cono en función del radio de su base, del radio del círculo de la base. En el último ejercicio nos dice que un muelle que mide 30 centímetros y se alarga otros 10 centímetros por cada kilogramo que se cuelga, pero no se pueden colgar más de 7,5 kilogramos. La función que relaciona la longitud del muelle con la masa que soporta es longitud es igual a 30 centímetros del muelle más los 10 centímetros por cada masa m que se le cuelga, ¿vale? Se representa el antecuaderno con unos ejes cartesianos. Pues vamos a tener que en el eje de las x tenemos la masa, que es la variable independiente, la masa que se puede colgar del muelle, y en el eje de las y es la longitud. Como la longitud depende de la masa que hayamos colgado, la longitud va en el eje de las y es la variable dependiente. La longitud empezará en 30 centímetros, que es la longitud inicial del muelle, y irá aumentando en 10 centímetros cada vez que aumente un kilo la masa que podemos colgar, pero llegando, eso sí, a un máximo de 7,5 kilos. Aquí en la solución que tenemos, fijaos que llega hasta 8, ahí está mal, porque en realidad debería llegar únicamente hasta el 7,5 kilos, es decir, ahí debería terminar la gráfica. Y ya está, pues esto es todo. Simplemente corregir estos ejercicios y seguir trabajando con los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la 155.